Muy buenas noches, soy estudiante de Derecho de la UTH. Mi nombre es Junior René García Canales con número de registro 2022-2008-308. En esta ocasión hablaré de la teoría de Dworkin, de cómo se debería resolver un caso según esta teoría, basándonos en las leyes hondureñas mismas que prohíben el aborto. Como estudiante de esta carrera de Derecho, resolveré sin violentar la ley, obviamente, para hacer valer la vida de los implicados. El caso es el siguiente. Una niña de 12 años fue violada por un familiar. Como consecuencia quedó embarazada. Su madre se enteró de esta situación y denunció el hecho. Además solicitó que su hija abortara. Sin embargo, el fiscal que le tomó la denuncia le informó que el aborto era prohibido en el país. Luego se hizo un examen médico a la niña y se verificó que debido a su escaso desarrollo físico, mantener el embarazo perjudicaría su vida. La madre acudió ante el fiscal nuevamente y solicitó el aborto. El fiscal le dijo que no se podía porque era prohibido, que no tenía autoridad para ordenarlo. Entonces la madre se fue en amparo ante la Sala de lo Constitucional solicitando que se permitiera a su hija abortar y que si bien estaba prohibido por la Constitución, la vida de su hija era más importante. Yo podría dar una respuesta, ¿verdad? Estamos hablando de un caso muy delicado y complejo. Haremos un breve análisis basándonos en las leyes hondureñas y los principales derechos humanos. Para hacer este análisis del caso comenzaremos hablando de la prohibición del aborto en Honduras, ya que en Honduras el aborto está prohibido en todas sus formas según el artículo 67 de la Constitución de la República y el Código Penal. No se permite el aborto ni siquiera en casos de violación o riesgo para la vida de la madre. Pero cuando hacemos referencia al derecho de la vida y a la salud, la Constitución de la República de Honduras también protege el derecho a la vida desde la concepción. Sin embargo, el artículo 65 establece que el derecho a la vida es inviolable. Además, el artículo 68 garantiza el derecho a la salud, lo cual incluye la obligación del Estado de proteger la vida y la salud de las personas. Entonces es aquí donde entra el principio de proporcionalidad. El derecho en derechos humanos se habla de este principio en situaciones donde hay un conflicto entre dos derechos, como el derecho a la vida del feto y el derecho a la vida de la niña. Estamos hablando de la salud de la niña. Se puede aplicar el principio de proporcionalidad. Este principio busca equilibrar los derechos en conflicto para encontrar una solución justa. La Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Honduras, establece que los intereses superiores del niño deben ser una consideración primordial en todas las decisiones que le afecten. Una posible solución podría ser que si se hizo una solicitud de amparo ante la Sala de lo Constitucional, la madre puede argumentar que aunque el aborto está prohibido, la vida y la salud de su hija están en grave riesgo porque sí lo están. Puede solicitar una excepción basada en el principio de proporcionalidad, que era el que hablábamos anteriormente, y en los derechos humanos internacionales. La Sala de lo Constitucional podría considerar que en este caso específico la vida de la niña debe prevalecer sobre la prohibición absoluta del aborto, permitiendo así una excepción. La protección integral de la niña. Además, el amparo es crucial para que se brinde protección integral a la niña, incluyendo apoyo psicológico, médico y legal. La denuncia del hecho y la protección contra el agresor también son fundamentales. Hablaremos un poco del por qué existe la prohibición del aborto en Honduras. Y esto nos lleva a la prohibición absoluta de este derecho, bueno, del aborto en Honduras. Este es un tema bastante complejo, con profundas implicaciones sociales, políticas y de salud. A continuación les voy a presentar algunos de los principales motivos y consecuencias de esta ley. Los motivos de la prohibición. Uno es, y pienso que el más importante en este caso, la influencia religiosa. Honduras es un país mayoritariamente católico y la Iglesia Católica se opone al aborto en todas sus formas. Esta influencia religiosa ha sido un factor determinante en la configuración de las leyes, sobre todo el aborto.
el conservadurismo social. Los valores conservadores y tradicionales predominantes en la sociedad hondureña han contribuido en mantener una visión restrictiva sobre los derechos reproductivos de las mujeres. También el miedo a la legalización. Existe un temor generalizado de que la legalización del aborto puede conducir a un aumento de los abortos y una disminución del valor de la vida. Ahora vamos a hablar un poco de las consecuencias de esta prohibición. Los riesgos para la salud de las mujeres. Al obligar a las mujeres a recurrir a abortos clandestinos y peligrosos, se pone en riesgo su vida y salud. Las complicaciones por abortos inseguros son una de las principales causas de muerte materna en Honduras. También vamos a hablar de otra consecuencia, la violencia sexual. Muchas mujeres que quedan embarazadas como resultado de una violación se ven obligadas a llevar a término el embarazo, lo que constituye una revictimización y un grave atentado contra los derechos humanos. Estamos hablando de ellas, que obviamente pertenecen también a nuestro mismo ambiente. Desigualdad de género. La prohibición del aborto perpetúa la desigualdad de género al negar a las mujeres el control sobre sus propios cuerpos y decisiones reproductivas. El impacto en la salud pública. También la prohibición del aborto no reduce el número de abortos, sino que los hace más peligrosos. Además, genera un gasto adicional en el sistema de salud para atender las complicaciones derivadas de abortos inseguros. Argumentos a favor de la despenalización, vamos a hablar de esto también. Los derechos de la salud. Toda persona tiene derecho a la salud y esto incluye el acceso a servicios de salud seguros y legales. La prohibición del aborto vulnera este derecho fundamental. Los derechos humanos. La prohibición del aborto viola múltiples derechos humanos como el derecho a la vida, la salud, la no discriminación y la integridad personal. También vamos a hablar de otro factor que es la reproducción o la reducción, mejor dicho, de la mortalidad materna. La despenalización del aborto reduciría significativamente el número de muertes maternas causadas por abortos inseguros. Otro factor es el empoderamiento de las mujeres. La despenalización del aborto es un paso fundamental para empoderar a las mujeres y garantizar su autonomía reproductiva. Es importante destacar que la prohibición del aborto no es efectiva para prevenir los abortos, simplemente los hace más peligrosos, porque no disminuyen las mujeres que buscan abortar. La despenalización del aborto no promueve el aborto, simplemente lo hace seguro y obviamente legal. La decisión del aborto es una decisión personal y compleja. Cada mujer debe tener el derecho a tomar esta decisión en consulta con sus médicos y en un entorno seguro y legal. En conclusión, podríamos decir que la prohibición del aborto en Honduras es una violación a los derechos humanos de las mujeres y tiene graves consecuencias para la salud y bienestar. Es necesario un debate abierto y respetuoso sobre este tema, así como una reforma legislativa que permita a las mujeres poder tomar sus propias decisiones de forma segura sobre su salud reproductiva. También, aunque el aborto está prohibido en Honduras, en este caso específico, se puede argumentar que la vida y la salud de la niña deben prevalecer. La madre puede buscar un amparo ante la Sala de lo Constitucional basándose en el principio de proporcionalidad y en los derechos humanos internacionales para solicitar una excepción a la prohibición del aborto. Si nos basamos en la filosofía de Ronald Dworkin, como magistrado podría abordar el caso aplicando su teoría de derecho como integridad. Dworkin sostenía que el derecho no es solo una colección de normas escritas, sino que también incluye principios morales y jurídicos fundamentales que deben ser considerados en la interpretación y aplicación de la ley. Si hacemos la aplicación de la teoría de Dworkin en este caso, o si la ponemos en práctica, la integración de estos principios morales y jurídicos, Dworkin argumentaría que en un caso tan complejo como este no se puede limitar la decisión solo a la letra de la ley. Se deben considerar principios como la dignidad humana, el derecho a la vida y la salud y el interés superior de la niña en este caso.
La prohibición del aborto, aunque establecida en la Constitución y el Código Penal de Honduras, pueden entrar en conflicto en estos principios en situaciones extremas como la que estamos planteando, la que enfrenta esta niña. Dworkin valoraría la necesidad de balancear los derechos en conflicto. En este caso, el derecho a la vida y la salud de la niña deben ser sopesados frente al derecho del feto. Aplicando también el principio de proporcionalidad, se puede argumentar que la vida y salud de la niña tienen un peso mayor, dado el riesgo grave que enfrenta si continúa con el embarazo. La posible solución, si yo fuese un magistrado, yo diría que haría una excepción basada en el derecho o en los derechos fundamentales. Como magistrado podría argumentar que aunque el aborto está prohibido, esta prohibición no puede prevalecer sobre el riesgo inminente a la vida y salud de la niña, basado en los principios de dignidad, que era lo que decía anteriormente, y el interés superior de esta niña. Podría fallar a favor de permitir el aborto en este caso específico. La interpretación integradora de la ley permitiría reconocer una excepción justificada, que eh, no solo se adhiere a la letra de la ley, sino también a los principios fundamentales que subyacen en el sistema jurídico. La protección integral y el seguimiento, además de permitir el aborto, es crucial asegurar que la niña reciba apoyo psicológico y médico adecuado. También la protección legal contra el agresor debe ser reforzada, asegurando que se haga justicia y se prevengan futuras situaciones similares. Podría concluir que aunque el aborto está prohibido en Honduras, en este caso específico, se puede argumentar que la vida y la salud de la niña deben prevalecer. Y la madre podría buscar el amparo ante la Sala de lo Constitucional basándose en el principio de proporcionalidad y en los derechos humanos internacionales para solicitar una excepción a la prohibición del aborto. Aunque el aborto está prohibido en Honduras, en este caso específico se puede argumentar que la vida y la salud de esta niña deben prevalecer. En resumen, podría seguir diciendo, podría concluir que la filosofía de Dworkin es una solución integradora, no solo toma en cuenta las normas escritas, sino también los principios morales y jurídicos que deben guiar la interpretación del derecho, permitiendo el aborto. En este caso específico, se protege la vida y salud de una menor, de una niña, cumpliendo con el espíritu de la ley y los derechos humanos fundamentales.